Muy buenas noches, hermosos, hermosas, y bienvenidos todos a este directo que también es un podcast. Deberíamos pensar un nombre para esto. Un directo que además es un podcast, ¿qué es? ¿Es un directcast? ¿Que suena a bittercast? ¿Qué es eso? Venga, pues y dejando ideas, que me ha gustado a mí lo de el directcast. No es que sea muy marketingiano. Hoy tenemos un directo que, bueno, ha suscitado un interés enorme y es importante y me alegra mucho que sea así porque vamos a hablar de un virus que no es el coronavirus. Fijaos qué cosas pasan, no todo es coronavirus. Y mañana, 4 de marzo, es el día de la concienciación sobre el virus del papiloma humano y las enfermedades derivadas. El Día Internacional de la Concienciación sobre el virus del papiloma humano, 4 de marzo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, como indica el nombre del día, intentar concienciar sobre ello e intentar explicar un poco en qué consiste esta enfermedad y por qué es importante hablar de ella. Y para ello vamos a tener con nosotros teníamos aquí, tengo aquí el directo del día y teníamos a 2 personas, pero al final va a ser solo una por motivos del directo. Así que vamos a conectar con Jackie Calleja, ginecólogo, para que nos explique qué ha pasado con este directo de última hora. Porque son cosas que a nadie le van a sorprender, o quizás sí, y si sorprenden, pues también hay que concienciar sobre ellas. Conectamos con Jackie Calleja, que es ginecólogo y director del centro BIMAM, un centro especializado en la mujer. Buenas noches, Jackie. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy bien. Mira, aquí, efectivamente, como bien dices, ponemos del directo de la obstetricia y, bueno, Avi no está con nosotros porque tiene que estar atendiendo a una paciente nuestra, pero, bueno, yo estoy aquí para intentar ayudar y, sobre todo, aclarar muchas dudas y resolver muchos mitos, ¿no? del papilomavirus. Bueno, realmente el directo iba a ser con Jackie, que es ginecólogo, y con Abby, con Abigail, y bueno, pues había tenido que marcharse. Otro día hablaremos con ella, porque su perspectiva también es muy importante como matrona. Voy a leer un poquito, muy brevemente, tu currículum para que todo el mundo sepa quién eres. Ginecólogo y director de la clínica BIMUM, especialista en patología cervical y en virus del papiloma humano, miembro de la Junta Directiva de la Sección de Medicina Privada de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de la SEGO, comúnmente conocida como la SEGO, y tienes mucha experiencia en el parto humanizado. Eso también nos interesa mucho dentro de la lactancia, porque el parto humanizado es algo que hemos tratado bastante. Ujú. Pues, bueno, yo es decir que soy ginecólogo sin más y intento estar al servicio siempre de la mujer, de ayudar a aclarar dudas, bueno, pues a resolver problemas y acompañar a muchas mujeres en diferentes etapas de la vida en el día a día, ¿no? De lo que es bueno, pues la salud de la mujer, ¿no? Bueno, yo es que he leído tu currículum, digamos, académico y profesional, porque lo exige el guión. Pero realmente a mí Efectivamente. me interesa otro currículum, Jackie. A mí me interesa otro currículum que no es el que piensas, porque piensas que voy a ir por un lado, pero voy a ir por otro. Venga, Entre otras despístame. cosas, eres madridista. Tienes en tu Y foto de WhatsApp ahí, ¿qué copa es esa? esa es la Copa de Europa y Ya, bueno, la Copa de somos, Europa sé qué es, pero digo qué número. es la de Kiev, la última que ganó el Madrid. Soy muy madridista, muy blanco y además de Cuenca, como tú casi, ¿no? Sí, sí, vamos, por unos kilómetros. Ahora me tienes que explicar, paisano, cómo un tío de Cuenca se llama Jackie. Eso cómo, Bueno, eso cómo eso, se eso, eso consigue. es una larga historia que lo contaremos en el próximo Instagram directo porque da para mucho Da para y mucho. Me gusta, efectivamente, me gusta. Hay que dejar siempre ahí algo de salseo para el final. eso es. Yo lo siento, estás causando, ahora mismo ha causado una división en la militancia. Otros que qué bien, como debe ser, blanco, uy, qué mal, Bueno, madridista. Yo sé que esto es polémico, mira, lo de los conquenses yo creo que le viene bien. Dice, Cuenca, Cuenca, no, de Cuenca, Cuenca, no, ¿de dónde eres? ¿De aquí? pues mira, mi familia, la familia de mi mamá es de un pueblo de Cuenca muy cerquita de Honrubia, es de un pueblo que se llama Torrubia del Castillo, muy pequeño, pero que tiene mucho encanto. A mí me encanta ir ahí con mis hijos y bueno, yo crecí ahí, ¿no? En los veranos me acuerdo de Torrubia, de un pueblo, pues fíjate que en invierno tiene como 8 o 10 habitantes, ¿no? Imagínate, es un pueblo de verdad, sin ningún establecimiento, solo el bar del pueblo. Y crecí ahí, pues rodeado de girasoles, de trigo, de cebada
y bueno, pues pasé mis veranos ahí pues muy divertidos, ¿no? Con las cosas de los pueblos y el encanto que tiene el campo y la Mancha, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos y bueno, siempre tengo una raíz ahí muy anclada a mi vida, ¿no? Bueno, pues por lo que yo viví, ¿no? Y lo que me inculcó mi familia. Y quiero que mis hijos siempre tengan ese contacto con el campo, con el pueblo, con las raíces nuestras, la comida, las costumbres, el lenguaje, ¿no? Que sabes que hay palabras o palabras. Hombre, te preguntaré al final por lenguaje conquense, te voy a poner a prueba, a ver. No, me tienes entregado. Mira, se ha conectado gente de la Alberca, Sí. Maricruz Cañaveras, hay gente de Albacete, de San Clemente también. Ya, ¿ves? Bueno, Ya San hemos Clemente. desviado la atención sobre el Eh, madridismo, nos estamos encarrilando hasta puntos comunes. Y bueno, pues creciste y te convertiste en ginecólogo y Ujú. eres el director médico de esta clínica. Cuéntanos, antes de meternos en materia, a qué os dedicáis concretamente. Estáis centrados en la mujer, pero ¿en qué áreas? Bueno, pues mira, en BIMAM estamos, bueno, pues centrados en acompañar a la mujer en distintas etapas de su vida, tanto en la adolescencia, en la madurez, en el embarazo, en el parto, el posparto, muy centrados sobre todo en la atención y el cuidado del embarazo y el parto, pero atendemos a muchas mujeres en distintas etapas de su vida, tanto en la anticoncepción, en la patología relacionada con el HPV, citologías, revisiones, bueno, pues en la menopausia, ¿no? Y en todas las etapas de la mujer que requieren cuidados y sobre todo prevención de la salud en la mujer, ¿no? Y estamos ahí para atender, ayudar y acompañar, ¿no? Y entre todas esas áreas estás especializado en el virus del papiloma humano, que es de lo que vamos a hablar hoy Ujú. bueno, pues que tantos comentarios ha suscitado. Podéis dejar preguntas abajo en el interrogante, si tenéis, Sí. para poderlas comentar, porque habéis lanzado un montón. Vamos a centrar un poco cómo va a ser la estructura de este directo. En primer lugar, vamos a dar algunas nociones, algunas claves sobre qué es la enfermedad del virus del papiloma humano, cómo se desarrolla en nuestro cuerpo, las dudas básicas que podemos tener todos sobre ello. Después pasaremos a una parte que me parece muy interesante, que es la de los mitos y verdades sobre el virus del papiloma humano, porque hay algunos muy arraigados. Y después de eso, si después de dar la introducción y las claves y después de derrumbar un montón de mitos que nos va a derrumbar hoy Jackie, seguimos teniendo dudas, pues las resolveremos también. Así que Perfecto. Pues empezamos. Dime. no, no, a tu servicio. Venga, pues fenomenal. Vamos a hablar del virus del papiloma humano, entre otras cuestiones, porque la Organización Mundial de la Salud ha alertado del aumento de incidencia de las ITS y la más frecuente es el virus del papiloma humano. Yo el año pasado hice una charla sobre esto, bueno, una charla espectáculo porque cantábamos cuando se podía ir por los escenarios en el mes de enero. Y es curioso porque es verdad que una era sífilis, otra era gonorrea, otra era hepatitis y teníamos hasta una cándida que estaba por ahí un poco despistada, pero no llevamos al virus de papiloma humano. ¿Le damos la importancia adecuada a esta? Porque yo me he dado cuenta de que en este caso no lo hice. Pues mira, te diré que el virus del papiloma humano es el gran desconocido. Cada vez se conoce mucho más en nuestro entorno a nivel de, bueno, las mujeres y los hombres también conocen mucho de este virus y es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en nuestro entorno. Quizá muy infravalorada porque es una infección asintomática, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, y que, bueno, pues está muy relacionada sobre todo con patologías muy importantes, es decir, está relacionada con muchas lesiones premalignas. Sin embargo, el virus del papiloma humano pues, es una infección que hasta el 80% de las mujeres en su etapa fértil tienen contacto con este virus y no desarrollan ningún tipo de síntoma, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en que es una infección prevenible y sobre todo hacer mucha educación sexual, ¿no? En lo que rodea la infección por el virus del papiloma humano, ¿no? El 80% de las mujeres entran en contacto con el A lo largo de virus. su vida, efectivamente, se estima que el 80% de las mujeres tienen contacto con este virus. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones son transitorias, es decir, cuando una mujer llega a la consulta y pregunta, oye, he tenido una infección por el virus del papiloma humano o tuve una infección en el pasado, lo primero es tranquilizar a las mujeres y decirles, mira, esta es una infección muy frecuente, mujeres en etapa fértil con, bueno, parejas que no son la pareja estable definitiva, ¿no? Imagínate, empiezan a tener relaciones con 18, 20, Uh -huh. 22 años, 16 años y se encuentran con que a lo largo de su vida han tenido contacto con este virus, que es, como te digo, muy frecuente.
conforme se establece una relación, bueno, pues sentimental, una relación de pareja estable con la mujer, la incidencia de este virus va disminuyendo progresivamente, pero hay que transmitir a las mujeres la, bueno, tranquilidad de que es un virus que se transmite de forma asintomática y no podemos diagnosticarlo en la mayoría de los casos cuando se trate de infecciones leves, transitorias y autolimitadas, sobre todo porque se aclaran con la eficacia del sistema inmunológico, ¿no? Con lo cual la lectura al final es que es un virus que se transmite muy frecuentemente, pero afortunadamente la mayoría de las infecciones se resuelven de forma espontánea y de forma natural por el sistema inmune, ¿no? Mira, nos manda besos desde el hospital. Avi se ha conectado ahí Ah, sí. y nos manda un besito. Te mandamos un beso enorme, enorme. Avi, te echamos de menos. Te echamos de menos, sí, pero bueno, aquí está Jackie defendiendo el frente estupendamente. Comentas que realmente, bueno, pues la infección puede ser asintomática. ¿Cuándo es el punto? ¿En qué momento se puede detectar? Ha habido muchas preguntas que han lanzado esa tarde sobre si se detecta con un Papa Nicolau normal. Mira, bueno, la infección por HPV se detecta la prueba de detección del tipo del test HPV. Hay que distinguir muy bien entre citología, el test Papa Nicolau, y luego el test de HPV, ¿no? La citología está encaminada para detectar lesiones del cuello del útero, lesiones premalignas o lesiones que anticipan la presencia de un cáncer de cuello del útero, y sin embargo el test HPV está encaminado a detectar la presencia del virus en la mucosa del área genital, ¿no? O sea, son dos pruebas distintas que se complementan a la hora de evitar o de diagnosticar lesiones premalignas del cáncer de cuello o lesiones que pueden originar en un futuro el cáncer de cuello y, sin embargo, bueno, pues tienen connotaciones distintas, ¿no? Por un lado, la citología es la prueba más estandarizada, mucho más económica, más fácil de realizar y, sin embargo, la prueba del HPV pues, es una prueba mucho más específica, mucho más sensible a detectar lesiones o la presencia del virus en el área genital y, por tanto, son pruebas complementarias en el sentido de que ambas nos dan información acerca de por un lado, la presencia del virus del papiloma humano en el área genital y la citología está encaminada sobre todo a detectar lesiones que pueden ser orientativas acerca de la presencia del virus y la lesión que produce el virus en el cuello del útero. Por hacer así, bueno, no sé, una analogía muy burda, pero por llevarlo a la dinámica actual, podríamos decir que esa prueba del VPH sería como la PCR del coronavirus ahora mismo, o sea, una prueba Justo, específica que es para el justo. VPH y que esa citología sería, bueno, pues como si haces una inspección de la garganta, lo típico de, bueno, vamos a ver si tienes una irritación, si tienes placas, ¿no? O sea, es como una inspección, en este caso, mediante una prueba citológica, pero que la prueba del VPH es muy concreta y específica para esto y que no se hace de rutina. Eso Entonces, es. quizá lo que se esté preguntando mucha gente ahora mismo es cuándo sabe una mujer que tiene que hacerse esta prueba, o mejor dicho, cuándo lo sabe el ginecólogo y en el caso de la persona que esté en su casa ahora mismo escuchando, ¿qué es lo que yo puedo notar? ¿A qué síntomas, a qué signos tengo que estar alerta? Mira, síntomas no produce habitualmente ningún síntoma, por eso es la definición de transmisión sexual más frecuente, porque es asintomática. Hay que distinguir muy bien la utilidad de estas dos pruebas. Por un lado, la citología es la prueba convencional utilizada tradicionalmente para detectar lesiones premalignas o lesiones del cuello del útero, que es mucho menos sensible, pero más específica. Es decir, cuando hay una lesión citología, la citología es una prueba de un test, digamos, de un test de probabilidad, ¿no? Nos dice que una persona que tiene una lesión citológica nos dice que puede tener realmente una lesión y, sin embargo, el TRHP nos da la confirmación de que efectivamente existe el virus ahí y que puede efectivamente estar ocasionando una lesión en el cuello del útero, ¿no? Son complementarias y la tendencia, sobre todo desde que entró la vacuna, forma parte del cribado del virus del papiloma humano, la tendencia es a orientar más el cribado hacia la realización de la prueba del papilomavirus para, en aquellas pacientes positivas y algunos tipos de HPVs relacionados con lesiones premalignas y con más persistencia de la infección, hacer citologías complementarias o ni siquiera hacer citologías, orientar pruebas mucho más fidedignas para descartar lesiones del cuello del útero. Muy bien, pues puede que esto se complique, como dices, la mayoría de las infecciones pueden ser asintomáticas, pero una de las grandes preocupaciones es que el VPH es responsable de varios tipos de cáncer. Tengo aquí varios datos. Cerca del 5% de todos los tumores humanos, el 10% en mujeres, están provocados por el VPH, o sea, 1 de cada 10
tumores en mujeres, y aproximadamente el 100% de los cánceres de cuello de útero están provocados por el VPH. ¿Cuáles son estos tipos de cáncer y cuál es su prevalencia, más o menos? Pues efectivamente, mira, el virus del papiloma humano es un virus relacionado con el cáncer, sobre todo el cáncer de cuello de útero. Tanto es así que prácticamente 100% de los cánceres de cuello de útero están relacionados con el VPH. Sin embargo, la infección por el virus del papiloma no condiciona necesariamente que una mujer que tenga la infección vaya a desarrollar un cáncer. Es decir, esto es muy importante recalcarlo. Es decir, mujeres que vienen a la consulta asustadas y preocupadas porque tienen una infección o han detectado en el pasado la infección por este virus, no tienen ni mucho menos por qué desarrollar un cáncer. De hecho, la mayoría de las lesiones, de las infecciones por el virus del papiloma humano son transitorias. Esto es muy importante que lo digamos porque la sensación de alarma, de peligro, de preocupación en las mujeres es demasiado a veces llamativa, ¿no? Cuando realmente son infecciones transitorias en la mayor parte de los casos. Y es importante recalcar que las infecciones que persisten, en algunos casos, en un pequeño porcentaje, pueden desarrollar lesiones del cuello del útero y desarrollar lesiones en otras áreas del área genital, ¿no? El cáncer, el VPH está relacionado con el cáncer de cuello de útero en un 100% de los casos y en otros cánceres del área genital, la vulva, vagina, ano, en el pene, en el varón, en el caso incluso de cánceres extragenitales, hasta un 30-35% del cáncer de cuello y de orofaringe. Pero muy importante insistir, sobre todo para tranquilidad por ese estigma que tiene socialmente, ¿no? La repercusión de la infección por el virus del papiloma humano, que la mujer que tenga una infección por el papilomavirus no tiene por qué desarrollar un cáncer ni de cuello, ni de vagina, ni de vulva, ni de otras áreas, sino que simplemente son infecciones transitorias en la mayor parte de los casos y que carecen de relevancia, salvo que efectivamente confirmemos que eso trata de una lesión de alto grado y una lesión que puede repercutir a nivel de desarrollar, bueno, pues lesiones de mayor grado o de un cáncer de cuello, de vulva, de vagina, ¿no? En estos casos, ¿no? Una de las cuestiones que ha preguntado y que han vuelto a apuntar aquí, la recojo, es si una persona que ha tenido, una mujer que ha tenido la infección por VIH puede tener un parto vaginal. Por supuesto. A ver, la infección por el virus del papiloma humano no condiciona la vía de elección de un parto. De hecho, ni siquiera la presencia de condilomas, que son verrugas genitales asociadas al virus del papiloma humano de bajo riesgo, al tipo 6 y el 11, no condicionan que cambiemos la vía de elección del parto. Es decir, no hay que hacer una cesárea a una mujer que tenga un condiloma, no hay que hacer una cesárea a una mujer que tenga una infección activa por un virus del papiloma humano, ni mucho menos, con lo cual no determina la vía de elección del parto. Esto también es muy importante. Muchas mujeres llegan a la consulta nuestra diciendo, bueno, yo tuve en el pasado una infección por el virus del papiloma humano y de repente me encuentro con la sensación de que puedo tener hijos, puedo tener un parto vaginal, puedo tener un peligro para el bebé, y hay que tranquilizar mucho a las pacientes o a las mujeres diciéndoles que, bueno, que es una infección que no condiciona en el 90% de los casos la vía de elección del parto, ¿no? Salvo presencia de condilomas que obstruyen el canal del parto o lesiones, bueno, pues importantes, que no es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Con lo cual, tranquilidad, decir que son, bueno, pues lesiones transitorias y que no condicionan la presencia de un parto, la electibilidad de un parto vaginal. Otra de las preguntas que han hecho mucho al hilo de esto es, como comentas, es transitorio, pero ¿se puede volver a tener la infección más adelante? Bueno, pues se puede volver a tener la reinfección o la reactivación de infección latente. Es decir, una mujer, por ejemplo, tiene infección por el virus del papiloma humano por el genotipo 16, imagínate, o el genotipo 31, el 18, ¿no? Esa infección a veces puede permanecer latente. El virus del papiloma humano se comporta de forma pues parecida, ¿no? Para Hay que te hagas una pregunta idea. por el 16. Lo Sí, del el 16 16 son ha sido una de las... 18, eso es. Explícanos, ¿puedes explicarnos lo del 16, el 18, Sí, todas estas cosas sí. para la gente que no Bueno, esté familiarizada con ellas? haceros una idea más o menos que hay con unos 40 tipos de virus del papiloma que pueden infectar el área genital o que tienen cierta afinidad por el área genital, de los cuales nos preocupan 15, es decir, que consideramos de alto riesgo. De esos 15, hay dos que son especialmente importantes, como el 16 y el 18, y que condicionan o que ocasionan el 70% de los cánceres de cuello. Es decir, 7 cánceres de cuello están ocasionados por el tipo 16 y 18, ¿no? Y el resto están ocasionados por los otros, principalmente 9 genotipos que hay restantes, ¿no? Entonces, significa que de estos tipos de alto riesgo, los que más predominan, los que más afinidad tienen por producir infecciones persistentes, que tienen más dificultad de eliminarse, son el tipo 16 y el tipo 18, ¿no? Aún así,
mujeres infectadas por el virus del papiloma humano con tipos de alto riesgo, muchas de ellas son capaces de declarar esta infección, sobre todo en tipos distintos al 16 al 18. Es decir, en 31, 33, 45, 52, 58, consideramos de alto riesgo, pero el sistema inmune es capaz de eliminar esa infección y podemos hablar de cierta tranquilidad en este sentido, ¿no? Es un poco, bueno, es como cuando hablamos ahora mismo, que se habla mucho, por ejemplo, del virus de la gripe, ¿no? Que tienes el virus Sí. de la gripe y tienes la cepa A y tienes la B y tienes la C y unas son más virulentas, otras son más virulentas. Bueno, pues sería algo similar. Bueno, pues la cuestión es que al final, mira, creo que está siendo, no sé si estás leyendo a la vez, estás viendo las preguntas que Puedo, las pero va tan rápido que casi no me da claro, tiempo de es que no leerlas, dejan, no de dejan preguntar. de preguntar cosas, hay muchísimo interés, la verdad que Mira, pon aquí una, si el 16 se elimina solo, pues mira, la persistencia del tipo 16 y 18 es más elevada, es decir, la capacidad del sistema inmune de eliminar esas infecciones es más limitada, pero aún así hay casos, en muchos casos de mujeres que eliminan solo esta infección. Lo que pasa es que en estos dos tipos de HPV tenemos que ser más cuidadosos. Es verdad que esos dos tipos son los que más persisten, los que más agresivos son en el sentido de producir lesiones de alto grado, lesiones premalignas, y en el caso de que hay mujeres que tienen la presencia de esta infección, tenemos que hacer pues una colposcopia, que es mirar el cuello del útero con un microscopio, tomar biopsias en zonas sospechosas y detectar efectivamente si hay una lesión de alto grado inducida por ese tipo de virus, ¿no? Pero el mensaje yo diría es que la mayor parte de las infecciones por el virus del papiloma humano se transmiten, se resuelven de forma espontánea por el sistema inmune en un plazo de 2 años, que no estén asustadas las mujeres. Y en aquellos casos de infecciones por virus de alto riesgo tipo 16 y 18, pues hay que tener un cuidado mucho más especial, ¿no? preguntaban allí una que lo había superado, el 16, si puede volver a tenerlo en el futuro. Pues mira, las pacientes que tienen una infección en el pasado por un tipo de virus, sea cual sea, pueden tener una reactivación de esa infección. El virus del papiloma queda como latente, como el virus herpes de la boca, algo así, para que me entendáis de Han forma preguntado mucho también si tiene sencilla. que ver con el herpes que se reactiva. Bueno, es Sí. algo parecido, ¿no? Se queda como latente, se queda como acantonado ahí en las células del cuello del útero, en las células de la mucosa vaginal. Y en situaciones de presión del sistema inmune o alteraciones inmunológicas o por el tabaco, anticonceptivos, etcétera, pueden reactivarse o reinfectarse en un futuro por contacto de otro tipo con estas cepas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues decir que efectivamente una mujer que tuvo una infección en el pasado puede tener una reinfección en el futuro, y para esto, por ejemplo, las vacunas son útiles. Es decir, una vacuna, la vacuna frente al virus del papiloma humano, no protege frente a una infección activa en ese momento, frente a un tipo 16, pero, por ejemplo, frente a tipos no presentes en el momento de la vacunación, ¿no? O frente a tipos que pueden estar, como decía, no presentes, o sobre todo la vacuna evita reinfecciones o reactivaciones de infecciones pasadas para que, bueno, pues la mujer no desarrolle lesiones en el futuro, ¿no? Eso es muy interesante porque una de las cuestiones que más preocupan es precisamente esa, la prevención, la vacunación. Y como decían, si lo he pasado, puedo prevenir. Si en el momento en el que ha habido preguntas también sobre esto, en el momento que tienes una infección por un tipo, ¿eres más vulnerable a la infección por otros tipos o es No, independiente? no necesariamente, efectivamente. Puedes tener una infección por un tipo de HPV y no estar más expuesto si no tienes contacto con ese genotipo nuevo para sufrir una infección nueva por un HPV, ¿no? Es verdad que hay factores o hay cofactores que llamamos de riesgo para sufrir infecciones por HPV o persistir en la infección: consumo de tabaco, anticonceptivos, cambio de parejas y algunas otras condiciones que hacen que, bueno, que puedas sufrir un mayor riesgo de reinfecciones o de reactivaciones de infecciones pasadas, ¿no? Pero no necesariamente el tener una infección por HPV condiciona mayor riesgo de nuevas infecciones. Bueno, hay muchísimas dudas sobre la vacuna, pero antes de pasar a la prevención y la vacuna, quiero que comentemos otra parte que también es interesante y que a veces suena un poco escabrosa y también forma parte del estigma, que son los condilomas o las verrugas genitales. Sí. Es un momento, las 21 a 28 de la noche de este martes 3 de marzo, para hablar de las verrugas genitales. Jackie, ¿qué Pues son mira, las verrugas y cómo nos genitales acompañan? lo consideramos patología benigna, dentro que no son lesiones premalignas o no condicionan la aparición de un cáncer, como es el caso de las lesiones premalignas del cuello del útero, de la vagina, de la vulva, del ano.
pero sin embargo son muy incapacitantes. Las verrugas asociadas al virus del papiloma humano son verrugas, bueno, que a menudo aparecen y de forma repetida en mujeres que están expuestas al tipo 6 y el 11, que son los virus que condicionan la aparición de estas verrugas, y generan primero un coste emocional tremendo para muchas mujeres porque aparecen de forma múltiple, asociadas, digamos, de distinta localización en la vulva, en la vagina. Es decir, son verrugas que aparecen pues, en labios mayores, menores, en la zona del ano, del periné, y a menudo son difíciles de tratar. Tenemos varias herramientas, tratamientos farmacológicos para tratarlas, incluso láser, crioterapia, etcétera, pero dan muchos dolores de cabeza a las mujeres, ¿no? Y a menudo aparecen de forma múltiple y, como digo, responden, bueno, relativamente regular a muchos tratamientos, ¿no? Aparte suponen un coste emocional, digo, aparte del coste emocional, un coste económico muy importante. Mira, se estima que en España, más o menos, hay una carga de verrugas genitales en torno a 30.000 varones al año que presentan verrugas genitales frente a 25.000 mujeres al año. O sea, Y hay esto más verrugas supone genitales en en el varones que en varón, mujeres. eso es. Esto hay que decirlo porque el HPV no es solamente una cosa de la mujer, es una patología también del varón y a menudo presenta mayor carga de la enfermedad en el varón que en la mujer, ¿no? Un ejemplo clarísimo es el caso de las verrugas genitales, ¿no? También genera un coste, aparte del coste emocional, como te digo, el coste de estar sometido a pruebas, al estrés, al miedo, al disconfort, al dolor, ¿no? Genera un coste económico importantísimo para el sistema. Mira, Marian, se estima que aproximadamente el coste de las verrugas genitales al año en España está en torno a unos, por paciente, unos 1.200, 1.300 euros, lo que es un proceso de este tipo, y en España se estima que al año se emplean más o menos unos 47 millones de euros en tratamientos directos derivados del tratamiento de las verrugas genitales y aproximadamente 60 millones de costes indirectos. Indirecto significa lo que es la baja laboral de la mujer o del varón, las implicaciones de carga asistencial, biopsias, tratamientos locales, tratamientos con láser, etcétera, ¿no? Con lo cual es una patología de mucho peso, aunque no sea maligna, pero fíjate el coste emocional y económico que tiene y la repercusión que tiene en el sistema sanitario, ¿no? Estamos hablando, por un lado, de una enfermedad que cursa de manera sintomática en muchos pacientes, que en otras puede causar cáncer, distintos tipos de cáncer, pero que estos condilomas, estas verrugas genitales que nos acompañan, pues al final a veces son como también, puede que sean las grandes desconocidas, no para el que las padece, porque, y digo el que las padece en este caso, porque son más hombres que mujeres, como nos ha dicho, 30.000 versus 25.000, pero claro, es algo que no se comenta, es algo que tú quedas con tus amigos a tomarte un café y no les cuentas que tienes una verruga genital, les puedes contar, pues no sé, que tienes una piedra en el riñón o que tienes un quiste que te ha salido, pero y al no hablar de esto se genera también, bueno, pues ese miedo, ¿no? Ese coste emocional. Pero aparte del coste emocional, ¿de qué manera en el día a día pueden llegar a ser invalidantes Bueno, para la necesidad de tener una baja? son muy invalidantes. De hecho, por ejemplo, las verrugas genitales son muy contagiosas. De hecho, mujeres con condilomas o varones con condilomas no pueden o no deben mantener relaciones sexuales porque son tremendamente contagiosas, ¿no? Aparte de lo que te decía, la sensación de inseguridad, el estigma personal, ¿no? De tener una lesión contagiosa, más los costes derivados de los tratamientos locales y el ver muchas veces que son tratamientos que no funcionan, que hay que repetirlos y repetirlos y se reproducen en distintas áreas del perineo o de la vulva o de la mucosa del varón, pues son tremendamente incapacitantes, ¿no? Con lo cual, siendo una patología benigna, tiene a veces mucha más carga emocional que la patología premaligna o asociada al HPV, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante y además al hilo de comentar la prevalencia en chicos, en chicas, quiero que incidamos un poco sobre la importancia de hablar del VPH para ellos y para ellas. Es algo que ha surgido mucho en los comentarios, de hecho ahora mismo tenemos un comentario ahí que pone para los niños es de pago y sí que me gustaría incidir y que este año, especialmente ya que además cada vez estamos, por suerte, y dado que además el día 8 es el Día de la Mujer y estamos concienciando sobre la importancia de la igualdad, del género, bueno, pues es que esto es cosa de todos. Sí, tradicionalmente el VPH se asocia a la mujer, son las niñas las que se vacunan,
y qué pasa con los chicos cuando estamos hablando de que realmente, bueno, la importancia es enorme? Bueno, pues efectivamente el virus del papiloma es cosa de todos y la mujer lo sufre, lo transmite, pero es el varón también que lo transmite. Además, hay que ser muy proactivos en este sentido, ¿no? A pesar de que la vacunación en España está solamente financiada, incluida para las mujeres, para las niñas, hay una recomendación de la vacunación en el niño, ¿no? Es decir, aunque no esté cubierto o financiada por la Seguridad Social en el calendario vacunal del varón, pues está la recomendación en la Asociación Española de Pediatría de la recomendación en el niño, ¿no? Hay muchos países, en concreto creo que son 24, que incluyen la recomendación o incluyen la vacunación financiada del HPV en el niño, ¿no? Países como Australia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Austria, Italia, que recomiendan y que incluyen la vacunación del varón para evitar efectivamente la O sea, propagación de la no estamos infección. hablando de nada muy loco, sino de algo No, que no, no, no. realmente ya es un hecho y que es una Eso cuestión es. económica en este caso. Eso es una cuestión de eficiencia, ¿no? Pero básicamente la recomendación es real, es decir, la Asociación Española de Pediatría recomienda vacunar al niño, porque los niños efectivamente son tanto portadores como son potenciales sufridores de esta infección y de esta enfermedad, en el sentido de que son capaces, o sea, puede transmitir la infección por un lado y luego la presencia del cáncer de ano, de pene en el varón, ¿no? Como está plenamente estudiado y plenamente establecido. Por lo tanto, aunque sea una infección que esté vinculada a la mujer, no hay que olvidar que efectivamente el varón lo sufre, lo transmite y efectivamente hay que centrarnos mucho en la prevención de la infección del papiloma humano en el varón. Esto es algo que podríamos comparar. Ahora mismo se han conectado también muchas madres que tienen hijos que pueden ser adolescentes. Ahora hablamos de las edades, si te parece. Pero para las que tengan hijos más pequeños, que crecen muy rápido, ya os lo digo, podría ser equiparable, por ejemplo, a la vacuna del rotavirus, ¿no? La vacuna del rotavirus, Perfectamente. cuando nace el niño, pues te dicen, mira, esta vacuna del rotavirus que evita cierto tipo de diarreas causadas por este virus. Hombre, no está financiada, pues porque no está financiada. En otros países donde he viajado con UNICEF, por ejemplo, pues en Senegal, en Níger, para ellos es prioritario porque los niños sí se mueren Sí, sí. en un alto porcentaje por ese tipo de diarreas causadas por rotavirus. Bueno, pues oye, en España dices, aquí no está financiada, pues hablamos de ese binomio costo-eficiente, pero te recomendamos que se la pongas porque para tu hijo puede ser Siempre. bueno. Eso es, Entonces, eso es crítico. Es decir, yo a mis hijos, por ejemplo, cuando lleguen su edad, les vacunaré, si no está incluida en el calendario vacunal del niño, les vacunaré frente al virus del papiloma humano, porque aunque no sea aunque no esté incluida en el calendario del varón, pues yo la recomendación efectivamente es real y aparte porque son niños que van a sufrir esa infección y van a poder transmitir esa infección a otra persona, ¿no? yo creo que además esto ahora lo podemos entender mucho mejor que hace unos años. Por suerte o por desgracia, el coronavirus nos ha puesto en boca de todos palabras como asintomático, los transmisores que no son sintomáticos, y lo podemos ver perfectamente como una analogía. Puede que tengas un hijo, que tu hijo tenga esta infección y que lo vaya transmitiendo sin enterarse. Y eso que con el coronavirus nos parece tremendo, ¿no? Y hay que evitarlo, bueno, pues con el virus del papiloma humano también. Vamos a hablar un poquito porque ha preguntado mucha gente, ¿a qué edad es recomendable en niñas? ¿A qué edad es recomendable en niños? Mira, el calendario bueno, en España tenemos distintos programas de prevención de cribado de lesiones citológicas y de cáncer de cuello y tenemos distintos calendarios de vacunación, pero la edad recomendada para la vacunación de las niñas es antes de establecer relaciones sexuales, ¿no? Para obtener el máximo beneficio en cuanto a eficacia, en cuanto a eficiencia, lógicamente en torno a los 11, 12, 14 años, ¿eh? De forma que por debajo de la edad media de relaciones sexuales se estima que se recomienda la vacunación en las niñas para evitar efectivamente que se vacunen antes de tener relaciones sexuales, o sea, después de tener relaciones sexuales, y por tanto la eficiencia y la eficacia de la vacunación del cribado, en ese sentido, sea máxima, ¿no? ¿Y en niños? Pues en ¿Igual? niños igual, lógicamente igual. En niños se recomienda la vacunación al varón siempre antes de tener relaciones sexuales porque es la mayor eficacia a la hora de prevenir el contacto con el virus del papiloma humano y siempre antes de establecer relaciones sexuales entre 12 y 14 años. Bien, hemos hablado de los niños y de las niñas, de los pequeños de la casa
importantísimo, como decimos, concienciarnos en que no solo las niñas, sino los niños también pueden ser sufridores y portadores de la enfermedad. Por tanto, padres, madres de hijos, tenéis que tenerlo en cuenta, y además, al no estar financiada, pues es un coste. Esto cuando yo trabajaba en la farmacia, con la vacuna en aquel momento, el meningococo, el rotavirus, Sí, bueno, pues en ese incluso la vacuna de la varicela, antes de que se integrara, yo siempre cuando venía una embarazada a la farmacia y me preguntaba por la canastilla y no sé qué, y si me llevó esto o lo otro, le decía, es que me tienen que regalar cosas, y yo siempre les decía, bueno, ¿ya has pensado que hay unas vacunas? Muchas veces era desconocimiento porque no sabían sí, que realmente luego se iban a encontrar con el susto del bebé. Llego a la consulta y me dice la matrona que hay unas vacunas con las que no cuento, y es un susto, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo creo que es importante concienciar también para padres y madres que tengan hijos varones, y que sepan que cuando llegue a esta edad, pues si no se financia por la seguridad social, tendrán que hacer ese desembolso si quieren que sus hijos estén protegidos. Y esto es importante totalmente, saberlo antes. totalmente de acuerdo. Además, evitamos muchos costes económicos, por un lado, y costes emocionales, ¿no? Sobre todo. Y además favorecemos, vacunando al varón, vacunando al niño, favorecemos la inmunidad de rebaño, ¿no? Es decir, vacunando al niño también seremos capaces de evitar la transmisión de una infección que se transmite, como hemos dicho, de forma muy sencilla, es decir, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, y sobre todo optimizando, bueno, con la vacunación, el consumo de recursos que a menudo, bueno, pues son empleados en cosas que se pueden evitar, ¿no? Es decir, en biopsias del cuello del útero, biopsias del ano, biopsias de vulva, de vagina, en fin, que son, Uh -huh. bueno, pues al final costes emocionales y costes económicos del sistema, ¿no? Bien, pues esto es importante, como decíamos, en los niños, pero ha habido muchísimas preguntas sobre los adultos. ¿Qué pasa con la ¿Mm? vacunación en adultos, Jackie? Porque ha habido esta vacuna, ha surgido cuando muchos ya éramos mayores. Yo me acuerdo perfectamente de cuando llegó la vacuna a la farmacia. Yo tenía ya unos 25 años. ¿Qué ocurre con las mujeres y los hombres que se plantean, merece la pena que me vacune yo a estas alturas si ya he tenido un montón de parejas? ¿Qué nos cuentas sobre esto? Bueno, ¿merece la pena? Sí, la respuesta es sí, porque merece la pena ese plus de protección y sobre todo porque hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? En primer lugar, la ficha técnica de la vacuna, es decir, la información que da la vacuna en cuanto a su indicación dice que la vacuna está indicada en pacientes mayores de 9 años, que son a partir de los estudios de que la edad, incluida, digamos, estudios de monogenicidad, de eficacia, etcétera, y nos dice que a partir de 9 años, sin límite de edad superior, la vacuna es capaz de prevenir lesiones premalignas de cáncer de cuello de útero, de cáncer de vagina, de vulva, de ano y de otras áreas. Y sobre todo teniendo en cuenta que la infección del virus del papiloma humano es una infección que no afecta a todas las mujeres. Es decir, para que te hagas una idea más o menos, en cuanto a grupos de edad, el virus del papiloma humano afecta aproximadamente en el grupo de mujeres de entre 18 y 25 años en torno a un 30%. Es decir, hay un 70% de mujeres jóvenes sexualmente activas que no están contagiadas y que por haber tenido relaciones no son necesariamente candidatas a excluir la vacunación. Sin embargo, o sea, la vacuna, digamos que es una recomendación muy activa a todo ese grupo de mujeres que, aun habiendo tenido relaciones, no tienen contacto o no han tenido contacto en el virus del papiloma humano, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta mujeres que no están infectadas o que por algún motivo, bueno, pues cambian de pareja y pueden estar expuestas en un futuro al contacto con genotipos de HPV que pueden dar lugar a lesiones del cáncer, a lesiones del cuello de útero o otras áreas genitales, ¿no? Con lo cual, la vacuna no debe estar condicionada a la edad de la mujer o a la edad del varón, ¿no? Hay que decir que la vacuna es segura, que es una estrategia eficaz y eficiente para prevenir lesiones tanto del cuello del útero, de la vagina, la vulva, del ano, del pene, y sobre todo no quitar un poco ese estigma de, bueno, yo tuve relaciones ya, tengo 22 años, 25 años, tengo 30 años, y como ya tengo relaciones ya no soy candidato a vacunar. Pues ese estigma o esa creencia hay que erradicarla. Sobre todo hay que entender la vacuna como una estrategia de prevención de un cáncer. Es una vacuna, bueno, que previene un cáncer, no es como la vacuna de la tosferina, de la difteria, del tétano, sino que es una vacuna que es capaz de prevenir un cáncer, no solamente el área genital, es decir, hemos hablado de la vacuna que previene lesiones del cáncer de cuello o previene lesiones de la vagina, de la vulva, sino a nivel extragenital de cánceres de orofaringe, ¿no? de boca y de garganta, ¿no? Con lo cual, el hecho de que una mujer tenga relaciones o haya tenido relaciones no significa que no puede beneficiarse de la vacuna. Hay muchas
infecciones o muchos genotipos incluidos en la vacuna que no ha tenido contacto con la mujer y por lo tanto puede protegerse en un futuro frente a esas infecciones hipotéticas, ¿no? Frente a esas reinfecciones incluso en mujeres que estuvieron infectadas en el pasado y que no han aclarado esa infección y pueden evitar la reinfección en el futuro, ¿no? Y te lo pregunto de otra manera. ¿Hay alguna contraindicación para la vacuna? Es decir, en este Pues caso no se recomienda. salvo reacciones alérgicas importantes o reacciones de anafilaxia, la vacuna no tiene contraindicaciones, es decir, no hay casos de interacciones médicas o interacciones con otras vacunas a la hora de administrarse o de recibir la vacuna del virus del papiloma humano, con lo cual la vacuna es segura, es eficaz y además es eficiente, ¿no? ¿La vacuna es compatible con la lactancia? Preguntan por ahí. Totalmente, eso es. Es una vacuna que no es una vacuna de virus vivos atenuados, ni es una vacuna de virus que puedan generar una infección, con lo cual se puede administrar en lactancia en el caso de que una mujer esté lactando y reciba la vacuna. Incluso durante el embarazo, si una mujer recibe una primera dosis de vacuna, puede completar su pauta de vacunación una vez haya terminado el embarazo, por ejemplo, ¿no? Tiene una pauta de flexibilidad para poder recibir las siguientes dosis de vacuna durante el embarazo o después del parto. Bueno, me parece que has aclarado muchísimos conceptos sobre la vacuna. Están entrando muchas preguntas, pero muchas de ellas ya se han resuelto. Pero bueno, luego haremos un resumen final, si te Sí, parece, claro que sí. para los que os habéis conectado después. Y me gustaría ahora que habláramos de los mitos y verdades. Esos mitos y esas verdades que corren por ahí. Muchas de ellas las hemos aclarado. Los que habéis estado escuchando, a lo mejor algunas ya lo sabéis y para otros pues quizá os pueda ayudar. Vamos a hablar Perfecto. del primero, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 te Mitos. enfrentas, Jackie, a 10 mitos te enfrentas. Es como el rosco de pasapalabra, ¿no? Total, bueno, la semana que viene voy a pasar palabra, que lo sepas. O sea, que Pues de esto suerte, suerte, ¿eh? estoy puestísima. No, ya fui, está grabado. O sea, que ya sé lo que ha pasado. O sea, que está hecho. Vamos a ello. Cuéntame. Podemos saber quién presentará una infección temporal y quién desarrollará cáncer tras la infección de VPH. Mira, pues sabemos que la mayoría de las infecciones son transitorias. He dicho que hay dos tipos de virus, el 16 y el 18, que tienen mayor capacidad de persistir en la infección y que es verdad que en esos dos tipos de virus hay mayor, bueno, posibilidad de desarrollar una lesión premaligna y no siempre un cáncer. Es decir, la capacidad de estas infecciones virales de desarrollar un cáncer es muy baja y sobre todo hace falta mucho tiempo desde la infección por el HPV que esa infección persiste y dé lugar a un cáncer. Afortunadamente, en los programas de cribado, de detección precoz de lesiones del cáncer de cuello de útero, la citología, por ejemplo, somos capaces de detectar estas lesiones en estadios premalignos que llamamos, con lo cual una mujer tiene mucho tiempo eh, o mucha capacidad de diagnosticar esa lesión premaligna antes de que evolucione un cáncer, con lo cual lo normal es que la gran mayoría de las infecciones por HPV sean transitorias y se resuelven espontáneamente sin dar lugar a un cáncer de cuello de útero, ¿no? Perfecto. Vamos con el segundo. El VPH no se transmite si no hay síntomas. Eso es falso completamente. El VPH es, como hemos dicho, la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Fijaos que el 80% de las personas en su etapa sexualmente activa han tenido o van a tener contacto con este virus. Es asintomático siempre, salvo que haya verrugas genitales o condilomas que nos alerten de la presencia del virus, y por tanto no debemos bajar la guardia en este sentido y siempre recomendar a las mujeres o a los varones el uso de preservativo como la forma más eficaz de prevención de estas infecciones. Aún así, con el uso de preservativo no conseguimos erradicar No, la no, no, no posibilidad me de... hagas spoiler, no me hagas spoiler, Ah, no vale, me vale, hagas vale. spoiler. Que está ahí esa pregunta, Esa es ¿no? la siguiente. El preservativo impide la transmisión del virus del papiloma humano. ¿Mito o verdad? Pues mira, no lo impide, lo disminuye mucho, se disminuye el riesgo de infección o de transmisión de la infección del virus hasta un 70% de los casos, pero date cuenta que hay partes del área genital, mucosas o contacto de piel con piel del área genital, ¿no? Que pueden estar en contacto y pueden estar conteniendo el virus y son capaces de transmitir la infección. El preservativo es una herramienta muy eficaz, pero no es 100% segura a la hora de prevenir la infección o la transmisión por el virus del papiloma humano. Sin embargo, es un apoyo muy importante a la hora de prevenirlo, ¿no? Bien, aclarado, el preservativo es una de las preguntas que también han hecho frecuentemente y bueno, pues por muy bien que pónselo,
esas zonas pueden Pero quedar ahí y el es riesgo... súper necesario, lo que pasa es que no debemos bajar la guardia en ese sentido, de decir que la mujer o el varón debe utilizar preservativo para disminuir muchísimo el riesgo de transmisión, pero no es 100% fiable en cuanto a la erradicación de la transmisión. Muy importante y además también, mira, el año pasado en la charla que dábamos hablábamos de cómo el uso, por ejemplo, de la píldora preexposición podía llevar a algunas personas a dejar de utilizar el preservativo porque ya Eso se es. sentían prevenidos frente al VIH, pero que Una estén falsa prevenidos, seguridad, ¿no? Eso eso es. es, que de eso también hemos aprendido mucho, ¿no? De esa falsa sensación de seguridad, de Eso algunas es. medidas que no eximen otras, porque son necesarias todas, ¿no? Lo del queso con agujeros y todas van siendo importantes. Eso es. Vamos con la siguiente. La infección por el virus del papiloma humano no afecta a mucha gente. Afecta a mucha gente. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones son transitorias, como hemos dicho. Fijaos que a nivel del área genital está involucrado en verrugas genitales. Hemos dicho, hemos hablado de cifras de España. En Europa se calcula que existen más o menos unas 300.000 casos de verrugas genitales en el varón y aproximadamente una cifra muy parecida en la mujer. Y para que os hagáis una idea de la importancia de la infección por el virus del papiloma y lo que transmite y lo que comporta tanto la mujer como el varón, aproximadamente en España se producen 2.500 casos de cánceres de cuello al año y una cifra de mortalidad de en torno a unas 800 mujeres al año. Es decir, ¿Cuántas, perdona? 800 mujeres 800. al año, eso es. En Europa aproximadamente son aproximadamente como unas 60.000 casos de cánceres de cuello al año y mueren, para que te hagáis una idea, os hagáis una idea, aproximadamente un 40% de mujeres en España, en torno a unas 800 mujeres al año, como digo, pues una mujer cada 2 días, ¿no? En Europa una mujer cada 19 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces, con lo cual es un cáncer, de hecho es el segundo cáncer más frecuente en la mujer joven, es decir, la mujer de 15 a 45 años es el segundo cáncer más frecuente en incidencia y el tercer cáncer en mortalidad, es decir, solamente superado por el cáncer de mama y por el cáncer de colon y recto, ¿no? Con lo cual es un cáncer que tenemos muy presente en la mujer joven, con lo incapacitante que es, y entonces es un cáncer muy a tener en cuenta, sobre todo porque tenemos estrategias de prevención muy eficaces, tanto primario, como es la vacuna, como secundario, la prueba del HPV y la citología, ¿no? Uh-huh. Mira, Galadriel comenta ahí, qué doloroso que te juzguen y señalen como irresponsable por contagiarte. Me alegro de que se aclare que también se contagia con preservativo y Eso no es es, solo cosa nuestra, también eso es es. cosa de los chicos, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo. Es una infección que afecta a ambos sexos y hay que tener muy presente que tanto el varón como la mujer transmiten la infección, pueden sufrir la infección y afortunadamente, sobre todo para la mujer hay prueba de cribado, como es la citología, el TRHPV, y en el varón quizá estamos más limitados porque no existe una prueba de cribado eficaz en el varón, ¿no? Uh-huh. Vamos con la siguiente, Jackie. Lo has aclarado durante el directo, pero vamos a insistir sobre que el VPH no supone ningún riesgo para la salud de los hombres. Pues es falso también, es decir, el HPV está relacionado con cánceres de ano, cánceres de pene y cánceres de orofaringe en el varón, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, el cáncer de ano relacionado con el HPV está en torno al 80%, es decir, el 80% de los cánceres de ano están relacionados con el virus del papiloma humano en el varón. Aproximadamente el 30-35% de los cánceres de orofaringe están relacionados con el virus del papiloma humano. Es verdad que los factores de riesgo más importantes para el cáncer de boca y de faringe son el consumo de alcohol, tabaco, pero el virus del papiloma humano representa un factor de riesgo muy importante en este tipo de cánceres extragenitales y en el caso del varón muy importantemente asociados al cáncer de ano y el cáncer de pene. En la mujer también asociados al cáncer de vagina, al cáncer de vulva y al cáncer de ano, ¿no? Y sobre todo, ya hemos comentado la importancia de la relación del cáncer de cuello con el virus del papiloma humano, que todos los cánceres del cuello prácticamente, el 100%, están debidos a la infección persistente y mantenida por el virus del papiloma humano. Y el dato es que es el cuarto cáncer femenino más común, el cáncer de cuello de útero, Eso entre las es, mujeres de 15 y 44 años, como eso comentabas es, antes, eso es, en mujeres jóvenes. eso es. Entonces, fijaos lo importante que es una mujer joven que solamente el cáncer de mama, cáncer de colon y recto, supera prácticamente el cáncer de cervix, ¿no? A nivel global es el séptimo cáncer en cuanto a mortalidad en la mujer, a nivel de cifras, a nivel de global en todo el mundo, y sobre todo representa un cáncer muy prevalente en los países en vías de desarrollo, ¿no? Que no tienen estrategias de prevención, digamos, organizadas para detectar este tipo de lesiones premalignas. Y fijaos lo incapacidad que es que una mujer joven
tenga un cáncer de cuello, una lesión premaligna que puede luego dar un cáncer de cuello y ocasiona una causa de mortalidad tan elevada, ¿no? Cuando es una enfermedad prevenible, siempre y cuando se desarrollen o se implementen estrategias de prevención adecuadas, como es el cribado con la citología de HPV y la vacunación sistemática, ¿no? Ahora hablaremos de la estrategia también que se ha propuesto. Este comentario dice, estoy alucinando de toda la información que nos estáis dando, estamos completamente desinformados. Hay mucha gente. Este directo, por los comentarios que ha generado y que voy viendo, hay como... Son las dos Españas, ¿no? Tenemos la España que lo ha pasado y que, bueno, tres, podría decir que tres. Primero, los que lo han pasado y realmente como Galadriel hablaba de la importancia de eliminar ese estigma, de saber que los hombres también contagian, que el preservativo no previene 100%, no es que seas tu mujer culpable porque has tenido 2, 3 o 4 parejas o las que quieras. Eso por un lado, que bueno, qué bien que se hable de este tema que normalmente no se habla. Por otro lado, los padres de familia y las madres de niños, ¿no? Que sienten esa preocupación por saber si merece la pena, si no merece la pena. Y la tercera pata serían las personas como Laura Cano, que dice aquí, jamás un ginecólogo me ha hablado nada de esto. O sea, la gente que de repente está flipando y está diciendo, bueno, esto es un universo por descubrir que a mí esta película no me la han contado. Esta película, que bueno, que es una Que es película nueva. que no es de terror, ¿no? Pero que puede llegar a serlo si no se toman las precauciones adecuadas. Eso es. A ver, afortunadamente cada vez hay más gente o más mujeres y más hombres que se informan. Hay más información de calidad en las redes sociales, en los medios de comunicación, pero nos queda mucho por hacer a los profesionales de la salud, ¿no? Tanto médicos de atención primaria, enfermería, matronas, ginecólogos, que hay muchos actores en esta película y tenemos un compromiso muy fuerte en este sentido, ¿no? Es verdad que estamos más concienciados cada vez y la paciente nos demanda cada vez más información, pero queda mucho por informar, ¿no? Hay muchas mujeres que vienen a la consulta y por tener una pareja estable o por tener hijos o por tener, digamos, una vida sexual relativamente estable, no reciben información porque se las considera como pacientes no potencialmente de riesgo, ¿no? Y esto hay que también, pues bueno, desbancarlo en este sentido, ¿no? Y ofrecer la información a todas las mujeres, sean jóvenes o sean un poco más mayores, de las estrategias de prevención y la información veraz en relación al virus del papiloma humano, ¿no? Eh, aquí dice aquí Maricruz, de las vacinas preocupadas como yo, que se lee todo. Es el cuarto grupo. Sí, es verdad, Maricruz, tú eres otro de los grupos que formas parte de esa población, además con Kense y de la Alberca, ¿qué te voy a decir? Si la mitad de mis genes son de la Alberca, pues que te informas y te preocupas. Pero esto no siempre ocurre y como estamos viendo aquí hay muchísima gente pues que no ha tenido esa información. Y los pediatras, hombre, a ver, Gonzalo y Totalmente. Elena Oñoro que están aquí, los pediatras, yo lo siento, pero no contáis, vais. Sí, cuentan muchísimo los pediatras, fíjate lo que te digo, cuentan muchísimo porque son los primeros que dan información a las madres acerca de la eficacia y de la seguridad de la vacuna. Es decir, muchas mujeres, muchas madres van al pediatra con sus hijas de 10, de 11, 12 años y se encuentran con esta tesitura de si vacunar o no a las niñas o a los varones, ¿no? Conforme hemos dicho la recomendación de la vacunación del varón acerca del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, el pediatra es el primer contacto de muchas mujeres para valorar la seguridad de la vacuna, la eficacia y, sobre todo, la capacidad de prevenir lesiones para un futuro, ¿no? Para tanto niñas como niños, ¿no? Con lo cual son actores importantísimos en esta novela, ¿no? Me refería a que no cuentan como informados o desinformados porque son profesionales como los Totalmente, ginecólogos a totalmente. nivel personal porque a Gonzalo y Elena los conozco y son Ujú. amigos, pero obviamente el papel del pediatra aquí es fundamental y el papel Fundamental, del farmacéutico también y el fundamental, papel del totalmente, médico de familia totalmente. porque hay muchos niños que no van al pediatra porque donde vive, por ejemplo, en mi pueblo, pues Ujú. no hay pediatra. Todos los profesionales sanitarios, enfermeras, matronas, tienen un papel fundamental, pero concretamente los pediatras al igual que pueden concienciar sobre otro tipo de vacunas, en este caso, en el VPH, además tienen una capacidad de, de influir en sus pacientes muy grande, porque los padres confían en su pediatra desde que nace el niño. No es, Totalmente. el ginecólogo, yo voy una vez al año, con suerte, bueno, si estás embarazada, pues tienes que ir más, pero es como tú, por ejemplo, eres ginecólogo, pero Ujú. para mí es mi ginecólogo el que veo una vez al año. Y si Sí, tengo sí. alguna duda, voy a verle a él. Pero un pediatra
es un profesional sanitario que está mucho más en contacto durante la etapa que los niños son pequeños, porque los padres acuden al pediatra. Pues yo he visto al pediatra de mis hijos mucho más que al ginecólogo, porque el niño pues, al final se pone malo por distintas cuestiones, las vacunas, la enfermera, la matrona. Entonces, bueno, pues creo que ahí hace falta información desde muchos puntos y que este es uno importante. Pero también sobre ello en las redes y también en los medios de comunicación, y por eso creo que es importante que mañana, que es el día de la concienciación, yo no soy muy pro de los días, porque al final parece que hay cuestiones que dices, hay día de todo, ¿no? El día de la bicicleta, el día de la acera izquierda, de la acera derecha, pero sí que es verdad que hay cuestiones que si no fuera porque hay un día es que no se hablaría de ello, y entonces es importante Totalmente. que Totalmente. mañana Yo, lo hagamos. en este sentido debemos ser muy proactivos en tanto en las redes como en la consulta, en el día a día, en cualquier entorno, de informar, porque efectivamente el día de la SPV deben ser todos los días del año, de informar de la importancia de la prevención, de la educación sexual, tanto para niños como para niñas, ¿no? Y sobre todo mucha información a las madres y a las mujeres a la hora de prevenir también bueno, pues, en su propia salud, ¿no? Informarles acerca de la implicación de este virus en muchos cánceres, tanto del área genital como extragenital, y la importancia de la prevención tanto con la vacuna como las estrategias de cribado, ¿no? A nivel poblacional, ¿no? Uh-huh. Pues tengo aquí un par de preguntas, bueno, muchas las hemos resuelto más de mito y verdad. La infección no tiene consecuencias, hemos hablado del 5% de tumores humanos. También te has adelantado que nos has dado los porcentajes Es que nos haces unos spoilers, Jackie. La infección por VPH no tiene relación con otras patologías y nos has hablado de ese porcentaje 100% relacionado con el cuello de útero, Sí, 100% con las verrugas anogenitales, sí, pero también 40% cáncer de los cánceres de pene o del cáncer de vulva o el eso es. 90% del cáncer de ano. Ujú. Vamos con la última mito o verdad. La infección, que además también la han preguntado mucho por aquí. La infección por VPH se transmite exclusivamente por penetración. Bueno, pues por penetración es la vía más frecuente, es decir, es una enfermedad de contacto sexual, de mucosas, pero no solamente es esa la forma de transmisión, es una enfermedad también de contacto de piel, ¿no? Es decir, el área genital, y hemos dicho que el preservativo no protege o no exime 100% de sufrir esta transmisión de la infección, sino el contacto de piel, aunque no es lo más habitual, y también una transmisión vertical durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, madres que transmiten este virus al niño por el paso del canal del parto y por la transmisión vertical durante el embarazo, aunque no es tan frecuente, ¿no? Con lo cual, es una enfermedad de transmisión sexual, contacto de mucosa y contacto de piel del área no genital, que puede contar con la presencia de este virus. Importante, por tanto, el uso de preservativo, pero no es la única herramienta a la hora de hacer prevención, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí los mitos y verdades. Creo que han quedado bastante claros. Si alguna pregunta hay más por ahí, ahora me daré una vuelta. Pero antes de hacer una ronda por las preguntas, llevamos ya una hora casi de directo y quiero que descanses. Pero sí me gustaría que nos hablaras un poquito de esa estrategia mundial para eliminar el cáncer de cuello uterino de la Organización Mundial de la Salud. Mira, Porque no es fíjate, algo que estemos contando aquí, que es algo que la OMS está en ello. hace años pensábamos en que cuando se estableció la citología como una prueba de cribado, una prueba de detección precoz de lesiones del cáncer de útero, el cáncer del cuello de útero, hacíamos una estrategia orientada a la detección precoz de lesiones del cáncer de cuello del cuello de útero, perdón, para evitar un cáncer. Y ahora estamos mucho más orientados a la detección del riesgo de sufrir un cáncer, no solamente de cuello, sino de vulva, de vagina, mediante la prueba de detección del HPV, con lo cual ha cambiado un poco el escenario y el paradigma, ¿no? Con la Ujú. vacunación ha cambiado mucho la estrategia de vacunación y va a cambiar en los próximos años, de forma que vamos encaminados a detectar no solamente lesiones, sino a detectar la presencia del virus como agente causal de un cáncer en distintas áreas, en distintos lugares del área genital, ¿no? Con lo cual la OMS lo que dice que al final, tanto en el medio como en el largo plazo, gracias a la vacuna y a las estrategias de cribado, vamos a ser capaces de eliminar un gran porcentaje de casos de cánceres o lesiones premalignas y cánceres de cuello, de vulva, de vagina, de ano, y sobre todo concienciar a la población, ¿no? De la importancia de la vacunación, de la importancia de cumplir con los programas de cribado y sobre todo la importancia de la educación sexual, ¿no? Eh, Hay tres objetivos, los voy a leer Ujú. si te parece bien. Los tres Sí, objetivos de la OMS, de esta estrategia de la OMS,
para alcanzar antes de 2030. Ya sabéis que el 2030 es importante. El primero es que la vacunación en el 90% de las niñas a los 15 años, hablábamos antes de comenzar las relaciones sexuales, pues el primer objetivo es que se vacunen el 90% de las niñas antes de los 15 años contra el virus del papiloma humano. El segundo objetivo es realizar pruebas diagnósticas al menos en el 70% de las mujeres a los 35 años y después también a los 45. Y en tercer lugar, el tratamiento en el 90% de las mujeres identificadas con enfermedad cervical, 90% de las mujeres con precáncer tratadas y 90% de las mujeres con cáncer invasivo tratado. Y dicen, eliminar cualquier cáncer hubiera parecido un sueño imposible, pero ahora tenemos las herramientas rentables y basadas en la evidencia para hacer realidad este sueño. Estas palabras son de alguien que conocemos bien, que es el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, al que tuve ocasión de saludar en el mes de diciembre por videoconferencia en un evento, y me llamó moderator, porque yo era la moderator de ese evento, y desde entonces gran parte de la comunidad aquí presente me llama moderator. Así que lo sepáis, que el doctor Tedros dice, esto parecía un sueño, pero resulta que tenemos herramientas efectivas basadas en la evidencia y vamos a ponerlo encima de la mesa, ¿no? Y habla también bueno, pues que la pandemia del coronavirus ha afectado también colateralmente a todas estas estrategias o esos recursos que se pueden dedicar a una cosa, que al final se van a otra, pero que no podemos olvidarnos que no todo es coronavirus y que hay muchos más virus, muchas más bacterias, muchas más infecciones. Eso es. Imagínate lo importante que tenemos una vacuna frente a un cáncer, ¿no? Que no es, como decía antes, una vacuna frente a una infección bacteriana o una infección vírica, sino que hay una vacuna disponible frente a un cáncer que va a cambiar el escenario de los programas de cribado de prevención, de forma que podemos espaciar más las pruebas de cribado, el test de VPH, la citología, y por tanto vamos a ser capaces en el largo plazo de evitar muchos casos de cánceres de cuello de útero, de cánceres de vagina, de vulva, de ano y sobre todo de cánceres extragenitales, ¿no? Que como te decía, que hasta un tercio de los cánceres de orofaringe, de boca y de faringe se deben a la relación con el virus del papiloma humano, con lo cual es una estrategia barata, es una estrategia sencilla y es una estrategia sobre todo segura para cumplir en países en vías de desarrollo, que es el gran caballo de batalla, ¿no? De los cánceres prevenibles, sobre todo que no tienen programas de cribado tan eficaces como en el primer mundo y sobre todo que seamos conscientes de transmitir esa información, ¿no? Así es. Pues te voy a hacer algunas preguntas, si te parece, para ir terminando. Claro que sí. Pero no quiero dejar de bueno, pues atender aquí. Es que si lo vieras, te lo voy a mandar, pero hay cientos de preguntas aquí. La mayoría están contestadas. Sí, lo veo aquí. Con pareja estable significa infidelidad. Sí, pero esas, Jackie, esas son las que aparecen ahí. Luego hay una cajita donde la gente escribe y se quedan registradas para que las podamos ver. No solo las que van saliendo, ¿sabes? Entonces, esto es una fiesta. Pero te pediría concisión en las respuestas. Sí, venga, vale, muy rápido. Sí, porque además 3 segundos. No, tampoco es esto, ya te digo, el pasapalabra, pero para que podamos responder unas cuantas, ¿vale? Voy a hacer algunas que no haya que enrollarse mucho, porque la mayoría de las preguntas relevantes, insisto, ya están contestadas en el directo. Perfecto. Nos pregunta Seiluki, ¿hasta cuándo nos protege la vacuna? Me la pusieron a los 14 años. Pues mira, la vacuna tiene estudios a muy largo plazo, de forma que no hay evidencia de que se necesite revacunar a una paciente vacunada frente al virus del papiloma humano. Es decir, una paciente que se puso las vacunas es una pauta adecuada, tanto 2 como 3 dosis, no necesita revacunarse en el futuro, con lo cual se consigue una paciente inmunizada y una paciente protegida frente a las infecciones por el virus del papiloma humano contenidas en la vacuna. Muy bien. Siguiente, Cayetana. ¿Es posible contraerlo hace 10 años y que las verrugas salgan 10 años después? Pues mira, es posible que haya una infección latente, una infección antigua, pasada, que el virus ante determinadas circunstancias se reactive por factores de inmunosupresión, por distintos factores, y que pueda reactivarse la infección por el virus. O sea que sí es posible. Me van a hacer una conización por lesiones del virus. ¿Tendré problemas para buscar embarazo? Han hablado mucho de la conización. Defínenos conización primero. Conización es quitar un trocito de cuello de útero, hacer una escisión, una cirugía sobre el cuello de útero que no tiene que ver ni afecta a la fertilidad. Es verdad que puede producir algunas pequeñas complicaciones durante el embarazo, pero no siempre, con lo cual la infección por el virus del papiloma humano no afecta a la fertilidad, es decir, la capacidad de concebir, ni tampoco durante el embarazo ni durante el parto.
pues buenas noticias. Entonces, esta es una de Ujú. las preguntas del millón. Y aquí, ¿llego tarde a vacunarme con 33 años y 2 hijas o sigue siendo recomendable? Pareja estable. Es recomendable siempre y cuando, lógicamente, decimos que si una mujer tiene una pareja estable y su pareja también es estable a la vez, pues evidentemente pues es una decisión consensuada e individual, pero la recomendación está ahí y la seguridad está ahí. Bien. Una más, ¿se puede practicar sexo oral si tienes el virus del papiloma humano? Pues mira, el sexo oral, como decíamos, es una forma también de transmisión de este virus. De hecho, la relación con el cáncer de la faringe es real y es manifiesta, con lo cual, precaución, sobre todo el número de parejas, las prácticas sexuales, porque efectivamente puede haber un contagio o una infección por el virus del papiloma a nivel de la cavidad orofaringea. Han preguntado esto bastante. ¿Los papilomas del pie tienen algo que ver con la ETS? No, los papilomas del pie son de otro tipo distinto, completamente distintos y requieren un tratamiento completamente distinto y los dermatólogos tienen mucho más información y más conocimiento que nosotros, pero no son por el virus del papiloma humano. Bien. ¿Pasa algo si tienes pautada la segunda dosis para febrero y no te la pones hasta abril? ¿El No, espacio entre dosis? tiene cierta flexibilidad y tiempo de vacunarse entre dosis. A partir de 15 años se recomiendan 3 dosis y hay cierta flexibilidad en cuanto a la administración de las dosis para permitir, por ejemplo, que durante el embarazo se posponga la segunda o la tercera dosis, pero siempre es importante cumplir las cuotas de vacunación. Eh, ¿Puedo intentar el embarazo pasado 6 meses? ¿Estoy vacunada? Perfectamente seguro, incluso más e incluso antes, si diera el caso que hay un embarazo espontáneo, pues no pasa nada porque son vacunas inactivadas, no son de material viral ni virus atenuados ni mucho menos. Bueno, pues te digo que hay aquí, bueno, la última pregunta, la última, es que me cuesta soltarlo, ¿eh? Porque esto es que me fascina la falta de información. Yo hago muchísimos directos, Jackie, tú lo sabes, No te y de imaginas lo verdad que que hay en el día a día, sí, sí. pocas veces encuentro tantas preguntas como esto y no hablo de física cuántica, hablo de temas muy mundanos. La última pregunta, ¿se puede eliminar? Se elimina, de hecho, es decir, como he dicho al principio, la mayor parte de estas infecciones son transitorias, es decir, a una mujer lo primero hay que decirle cuando llega a la consulta, tranquilizarla, porque no es un problema grave de salud y hay que decirle que el 90%, en torno al 80-90% de las infecciones se resuelven de forma espontánea y natural por el sistema inmune en un plazo de entre 1 y 2 años. Solamente en aquellas producidas por el 16 y el 18 tenemos que estar más pendientes porque tienen más tendencia a persistir, pero no siempre es así, con lo cual requiere una vigilancia un poquito más estrecha, pero hay que decir la mujer, la mayor parte de estas infecciones son transitorias, sobre todo en mujeres jóvenes, que tienen más capacidad de eliminar esta infección viral. Bueno, pues Jackie, creo que vamos a tener que seguir hablando sobre este tema porque como ves, Esto da y para mira, mucho, ¿eh? comentarios que hay por aquí, valiosísimo directo, Boti, bravo, millones de gracias, gracias a Jackie. Y eso que no estaba Abby, ¿eh? ¿Cómo te Bueno, has pero defendido, no, no, macho? Esto es una si está cosa... hubiera sido mucho mejor, ¿eh? Porque era su visión también como mujer, como madre, recomendación de vacunación a los niños sobre todo el papel tan importante de las matronas y las enfermeras en el cribado, en la prevención, la reducción de citologías, la educación sexual y bueno, todo el componente de información a la mujer, ¿no? Mira lo que dicen por ahí, ves directo Ever, enhorabuena a los dos, muy interesante, Muchas muchas gracias. gracias. También se han conectado muchos pacientes tuyos que decían, anda, mira, Sí, mi ginecólogo está por aquí. Recordamos que es el director médico del centro BIMAM de atención a la mujer. Guarda el directo, Bauti, no os preocupéis. Y nada, si os habéis quedado con ganas de escuchar en directo a Jackie, pues ya sabéis dónde está y dónde podéis encontrarle a él y a Abby. Me queda hacerte un par de preguntas. sí. Hacerte un par de preguntas. Antes de las dos preguntas que hago a todos los invitados, Qué te quiero miedo. pedir, no, antes de eso, algo muy sencillito, pero quiero que hagas una conclusión para que Sí, podamos hacer una píldora de 1 minuto. Si tuvieras 1 minuto sí. para hablarle a alguien y explicarle la importancia de la prevención y de la concienciación en el VPH, ¿qué le dirías? Pues Es tu momento. le diría que es una infección transitoria, que no hay que tener miedo, que hay que tener información, sobre todo de calidad, que la vacuna es una estrategia segura, eficaz y sobre todo muy útil para evitar lesiones del cáncer de cuello de útero y de otras áreas genitales y extragenitales,
que acuden a sus revisiones ginecológicas, aun estando vacunadas, hay que hacer ese cribado ginecológico de prevención de lesiones del cáncer de cuello o prevención de lesiones a otros niveles. Y sobre todo que la importancia de entender la relevancia del VPH en patología tanto genital como extragenital, y en la mujer como en el varón, a la hora de prevenir la transmisión de las infecciones, ¿no? Esto es lo más importante y sobre todo que siempre cuenten con la opinión de un profesional y que son infecciones que son, como te digo, transitorias y que no suponen un estigma para nada y que son muy frecuentes, pero afortunadamente prevenibles y tratables. Bueno, pues nos quedamos con esos mensajes clave, transitorio, pero frecuente, puede complicarse, pero no tiene que haber un estigma porque podemos prevenir y lo más importante, Importancia acudir. varón y mujer, ojo, varón y mujer. Importancia varón y mujer. Eso creo Eso que es. también es algo de lo que se ha hablado poco. Quizás se habla muchas veces, bueno, pues de la importancia, hablar de estadísticas o hablar de una de cada cuatro mujeres, una de cada cuatro cánceres, el 90% del cáncer de ano tiene que ver. Bueno, eso son datos y están ahí, pero la concienciación sobre la importancia de que es una enfermedad que afecta al hombre y a la mujer y que el hombre también tiene que prevenirla, que los hombres también pueden y deben Eso es. vacunarse y que en muchos países, 24 países has comentado, Jackie, esa vacunación está incluida en el En el calendario, varón, eso es. en el varón, igual que en Y España están las eso mujeres. es, eso. Y ojo, siempre pensar que lo que hemos dicho antes y que lo ha dicho muy bien, que la mujer, aun teniendo relaciones sexuales, es también candidata a poder vacunarse para protegerse frente a futuras reinfecciones o futuras infecciones de nuevo por genotipos no incluidos o no pasados en el pasado, ¿no? Eso es, hemos dedicado una parte del directo de este podcast a hablar de la vacunación en personas mayores, Eso también es, en la edad adulta, eso es, no solo en niños. Te eso es. agradezco muchísimo esta información, Jackie, y bueno, pues me queda hacerte las dos preguntas del susto, pero seguro que las vas a contestar fenomenal. Aquí las escritas Cuéntame qué que están miedo. escuchando, claro, hay que hacerte alguna pregunta personal también, Trampa. que puede ir ligada a lo profesional. Pero bueno, mira, ¿tú Cuéntame. sabes lo que es esto? Pues es un barreño yo en el pueblo ahí en Torrubia. Yo he visto muchas veces a mi abuela y a mi madre ahí lavar los cacharros, lavar la ropa y he visto muchos barreños de esos. Eso es un barreño de pueblo. De hecho, yo pedí en Navidad que a quien viniera a la Plaza Mayor, al puesto de mascarillas, le regalábamos unos huevos de la granja de la abuela Pilar y venía gente y yo les dije, oye, quien venga, le regalo un barreño, o sea, le regalo unos huevos y tal. Oye, quien me regalara un barreño, pues yo le regalaba una mascarilla única, que luego ha tenido Sí. mucho éxito, la Melania. Ni un barreño, ni un solo barreño. Y me decían mis padres, claro, hermosa, si es que eso está en los pueblos, y la gente no puede ir a los pueblos. Yo eso lo conozco, ¿eh? Entonces, bueno, estos barreños son una filia mía. Me gusta mucho Sí. coleccionar barreños antiguos que me evocan ese pasado y esas cosas bonitas, trabajadas. Y me gustaría saber cuál es tu barreño, qué es esa cosa Pues quizá un mira, poco exótica que te hace sentir bien. yo pondría ahí, a mí me gusta mucho la música y yo pondría el pentagrama y la clave de sol, porque en el fondo la música, la música lava muchas cosas y la música inspira también muchas cosas, ¿no? Y esos barreños me traen muchos recuerdos y mucha inspiración de mi infancia, ¿no? Y calma las fieras también, la música. Totalmente, efectivamente. Oye, ¿un pentagrama está bien? ¿Tú tocas algún instrumento? Bueno, hago algo con la guitarra, pero lo acaricio regularmente mal. Ah, bueno, pues entonces como mi hija con el ukelele, más o menos lo acaricia. Un día podéis hacer un dúo. Sin estar todo guay, ¿no? Tu hija. No, pues bueno, pues me gusta lo de la música. ¿Algún grupo en especial? Pues mira, me gusta mucho Dani Martín, me gusta mucho Leiva, me gusta Sidecars, me gusta Rulo. Tengo ahí varios grupetes que me gustan mucho. Esos son unos cuantos de los que más me motivan. Bueno, pues esos son los barreños de Jackie. Y vamos con la última pregunta, que es la pregunta zorromostro. Los zorromostros son, en mi pueblo se llama zorromostro, vas a hacer un zorromostro al que va así como arrugado, Sí, despeñado, y yo llamo zorromostros a cosas feas que hay que acabar con ellas, pues por ejemplo, a la gente que dice que los palitos de cangrejo son saludables, que tengo ahí como una cruzada de, a ver, saludable es comerte un lenguado o unos sí. boquerones, Una no unos ensalada. palitos de cangrejo, Eso sí. es. Eh, ¿Cuál es tu zorromostro? ¿Qué es aquello con lo que en tu vida personal o profesional
te gustaría luchar y si te dijeran, oye, puedes acabar con esto, que esto cada vez que lo veo me pongo negro? Pues mira, yo diría dos cosas. Diría, por un lado, la desinformación. Es decir, veo muchas mujeres en el día a día, como hemos visto aquí hoy, desinformadas o con falta de información o mal informadas, ¿no? Es decir, con tabúes, con mitos, con creencias que no están basadas en ningún criterio, en ninguna razón científica, en ninguna evidencia, ¿no? Con lo cual la desinformación es el peor enemigo de la salud muchas veces, ¿no? Y el peor enemigo de la tranquilidad de una mujer. Y luego, ahora que hablamos estamos en un entorno de redes sociales, el juicio que hay en las redes sociales muchas veces, ¿no? A los contenidos, ¿no? Que también es una cosa que me preocupa, ¿no? Es decir, la gente que opina libremente frente a un contenido en la red social, ¿no? Sin conocer a fondo lo que hay detrás de eso, ¿no? Con lo cual yo diría, en el fondo, la desinformación y la falta de criterio para emitir un juicio cuando, bueno, pues en las redes sociales, que sabes que hay tantas cosas que ocurren en poco tiempo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues ahí estoy. Bueno, pues creo que en ese punto nos entendemos perfectamente, Eso porque es, la desinformación y las fake news también son parte de mi caballo de batalla y tiene que ver totalmente, también con los palitos de cangrejo que no dejan de ser desinformación. Jackie, totalmente. no sé cómo agradecerte este ratito. Al revés, Preguntan por aquí cómo puedo recuperar la charla. La charla ahora mismo se va a quedar en el feed, en el Instagram, para que lo podáis tener allí. Mañana lo vamos a subir a YouTube para que esté en YouTube también, para si lo queréis ver en esa plataforma. Y bueno, si nos venimos arriba y el audio funciona, la sorpresa es que igual hacemos hasta un podcast. Pero bueno, eso último, no quiero pillarme los dedos porque no depende solo de mí y hay que verlo. Ha sido un auténtico placer no igualmente, tenerte, un lujazo. al revés, el placer es mío, encima con una paisana y sobre todo el gusto de estar contigo hoy, de que nos hayas dado esta oportunidad, aunque ha vino usted por problemas de logística nuestra, ¿no? Que ya sabes que la obstetricia es así, pero un placer estar contigo y sobre todo de poder haber ayudado, ¿no? Y sí, espero que sí, a muchas mujeres y a muchos hombres a esclarecer un poco más acerca de la infección por un virus tan importante, ¿no? Bueno, pues le mandamos un beso fuerte a Avi, que está en Vivam trabajando en ese parto de última hora. Y Jackie, yo solo puedo terminar este directo de una manera, diciendo Ah, qué ¡Hala bueno, Madrid! bueno, efectivamente, por todas esas copas que nos unen, ¿no? Los que no estáis viendo, acabo de poner la foto de Jackie Qué bueno, con esa qué copa de bueno. Kiev. Y nada, pues ojalá podamos vernos pronto y hacer otro directo, pero de carne y hueso Ojalá, lo antes ojalá, posible. Te ojalá. mando un beso enorme. Igualmente, Marian, un besazo muy Hasta luego a grande y todos, un gracias por placer. estar ahí. Hasta Adiós. luego, adiós.